Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, porque sentimos tu presencia hoy en tu Shabbat, Señor. Sabemos que estás aquí junto con tus ángeles. Es nuestro anhelo, Señor, alabarte, honrarte, glorificarte. Y sobre todo que abra nuestra mente, Señor, que tu Espíritu nos dé sabiduría, discernimiento para todas aquellas cosas que nos has enseñado y que has de enseñarnos, Señor, en este resto de Shabbat. Y por supuesto el resto de semana, Señor. Pero este día es especial, Señor. Y te queremos dar gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir como hermanos, así sea de nuestras casas, pues de donde nos encontremos. Te pido por cada uno de los hermanos aquí, sus familias representadas, para que seas con ellos, Señor, para que luches junto a ellos, Señor, en tantas cosas que tienen en su vida, Señor, tantas debilidades que tenemos, Señor Jesús, pero también victorias, Señor, que hemos tenido y tendremos en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, mi Jesús, es nuestro deseo hacer tu voluntad y agradarte siempre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre eterno. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a empezar una nueva serie hoy de salud. Entonces vamos a empezar la introducción y un poco de un tema que son los alergénicos y sus acompañantes. Pero para eso tenemos que conocer el cuerpo que nos prestó Dios, que así, lo titulé, según sea la voluntad del Señor, que no me haya equivocado. Pero es un cuerpo el que tenemos y es prestado. Tenemos que conocerlo. Cada cuerpo es diferente, así que este tema lo vamos a dar de una manera general, profunda, pero cada uno tiene que aplicarlo y para todos va a dar un resultado diferente. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente, es alérgico a diferentes cosas. Por ciertos aspectos son esas alergias o esos problemas que a veces presentamos, sea internos o externos de piel, por genética o por hábitos cultivados o por traumas o es mental, porque ustedes saben que a veces hasta las enfermedades de cáncer son mentales. Entonces, cada cuerpo es diferente y cada uno de nosotros lo vamos a aplicar según sea la voluntad de Dios y con su ayuda. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Acá está una prueba de que nuestro cuerpo, claro, es el templo del Espíritu Santo y nuestro anhelo que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo more algún día de nosotros. Para eso tenemos que limpiarlo, tenemos que tenerlo apto. Y no es vuestro, nos es prestado. Sigue diciendo, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo también. Esto está en 1 Corintios 6:20, lo que continúa. Vamos a hacer el viaje de los alimentos. Entonces vamos a conocer el proceso detalladamente que hacemos cuando consumimos cualquier tipo de cosa, a cualquier hora. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver desde el principio qué problemas pueden surgir si empezamos mal. No solo en la elección de alimentos, sino en cómo nosotros lo procesamos. Dice que la acción, los dientes, la lengua y la saliva, la acción que hacen estos, ellos son los encargados de triturar y ablandar la comida para que sea capaz de atravesar el esófago sin atragantamientos. Entonces vemos que cuál es la función de los dientes, de la lengua y de la saliva, preparar el bolo alimenticio para así ablandar la comida y que eso sea capaz de atravesar el esófago
sin atragantarnos. Esa es la función. Entonces, si empezamos eso mal, de ahí en adelante van a surgir una serie de cosas que puede acarrear problemas a corto o a largo plazo. Entonces va a comenzar la descomposición química de los alimentos gracias a una enzima llamada amilasa. Entonces una enzima muy importante para empezar a descomponer químicamente esos alimentos y que nuestro cuerpo pueda seguir haciendo ese proceso. O sea, se necesita desde el principio una descomposición química gracias a esta enzima llamada amilasa. ¿Cuál es el perejil de todas las salsas? Es la faringe. Entonces sabemos que el perejil, ¿por qué la llaman así? Así la llaman muchos médicos y en el área de salud la llaman así a la faringe. Porque el perejil es el que conecta muchos, en la cocina el perejil conecta a muchos aromas y muchos sabores. Entonces cuando usemos una salsa y le aplicamos perejil o algo, une, como que potencia un poquito más los sabores de todos, los conecta. Entonces la faringe es un tubo más bien pequeñito, acá lo vemos en el dibujo, es bien pequeño, es la primera parte que encontramos, situado en el cuello y es quien conecta a la nariz con la tráquea. Entonces hay dos conexiones que tiene este tubo y a la boca con el esófago. Entonces, por lo tanto, por aquí pasa la comida, pero también pasa el aire. Y lo maravilloso de la faringe es que está creada de tal forma que el aire y la comida llegan a sus respectivos destinos sin confusión y sin ahogarnos en el proceso. Es una cosa bien curiosa, por ejemplo, cuando tomamos pastillas, como que uno tiene que tomar aire, ¿no? Para que ese músculo se cierre y la tráquea, pues no pase la pastilla a donde no debe pasar. Cuando respiramos mal o comemos muy rápido o a veces por alguna otra situación, si no estamos concentrados, pasa que, como dicen por ahí, se le fue la comida por el camino viejo. Se atragantó un poquito. Entonces, porque se alcanzó a pasar un poco por el mismo tubo, pues la comida, a veces casi siempre es por nuestra culpa o bueno, algo pasó allí, pero por eso es que ese tubo conecta a los dos y es muy importante que siempre se mantenga bien, que no se irrite. Hay problemas con el esófago a veces. Ahora el esófago, la faringe, perdón. Entonces ya vimos la faringe, ahora vamos a ver el esófago, que es el tubito antes de llegar al estómago. Y es el tubo que le sigue a la faringe, pero es el mismo tubo. De la faringe, el bolo alimenticio llega al esófago. Se trata de un conducto más o menos de entre 25 y 30 centímetros mediante el que se conecta la faringe y el estómago. Por este conducto y gracias a la deglución, el bolo alimenticio llega hasta el estómago. Entonces es muy difícil si no hacemos una buena deglución, una buena masticación, un buen bolo alimenticio que se transporte por el esófago. A veces sentimos, por ejemplo, no solo cuando comemos mucho, sino así sea poco, sentimos como que la comida no baja, como que hay problemas allí. Resulta que muchas veces es porque por el abuso y por el mal comer, el esófago ya está irritado, ya está dañado, ya tiene daños de años. Y como no hacemos un buen bolo, el transporte no es muy fácil. Entonces estamos pues ya haciéndole algo a nuestro cuerpo que no es bueno. Entonces desde ahí ya la digestión sin llegar al estómago ya empieza a dañarse y es muy complicado y eso tiene que ver mucho también con los nutrientes que necesitamos que lleguen a nuestra sangre y a nuestros ductos. De ahí se empieza a dañar. Entonces, bueno, acá vemos acá más o menos lo que vamos a ir viendo, cómo es ese proceso digestivo, dónde está el estómago, dónde está todo. Entonces, ese es el proceso que vamos a ver. Y esto es lo que hemos visto. Entonces, tenemos la faringe, apenas entraba en nuestra boca, está la faringe. Acá vemos la laringe también. Bueno, acá vemos un poco, pero acá nos vamos a concentrar en la faringe, que eso fue lo que vimos de primeras. Y el tubo que sigue después es el esófago. Resulta que hay un problema que se presenta, que es la disfagia. La dificultad para tragar es eso. Significa que el proceso de mover los alimentos o los líquidos de la boca al estómago requiere más tiempo y esfuerzo. La disfagia también puede estar asociada a dolor, algunas veces no, pero sin incomodidad.
En algunos casos también es imposible tragar, es incómodo, es bien dificultoso. Entonces dice que la dificultad ocasional para tragar que puede producirse cuando se come demasiado rápido o no se mastica la comida lo suficientemente bien, no suele ser motivo de preocupación. Sin embargo, la disfagia persistente puede indicar una enfermedad grave que requiere tratamiento. Entonces, si nosotros no nos acostumbramos a comer despacio, masticar bien la comida, en un futuro o ya podemos tener disfagia porque a veces no presenta dolor, pero muchos de nosotros ya tenemos una disfagia no tan grave, pero sí porque estamos acostumbrados a veces a comer muy rápido o no sabemos realmente cuánto es lo que verdaderamente la persona tiene que masticar lo suficiente para que se arme un buen bolo y para que no irritemos y dañemos el esófago o la faringe. Entonces, esto es un problema que se puede presentar y muchos de nosotros lo podemos haber tenido o lo tenemos y esto puede llegar a ser grave. Hay unos signos y síntomas asociados con la disfagia y pueden ser los siguientes. Dolor al tragar es uno. Podemos tener algunos de estos o todos o solo uno. Y posibilidad de tragar. Entonces vamos a ver primero, antes de seguir, cuál es el dolor al tragar, que esa es otra enfermedad ya cuando está un poco más avanzado. Ya un momentico, ¿están viendo que está cargando? Sí. Sí. Ok, ya. Entonces vamos a esperar que se llama odinofagia. Entonces vamos a ver que este dolor se experimenta al tragar los dos alimentos, tanto sólidos como líquidos. Entonces, muchas veces representa también una consecuencia de otras enfermedades. Y también es un síntoma de posibles inflamaciones de músculos o tejidos esofágicos. Entonces, todo eso tiene que ver con el esófago y también con la faringe. Se puede presentar intenso dolor cuando se consume el alimento, ya no se disfruta. También puede dar ardor y presión sobre los músculos porque nuestro esófago o nuestro faringe está irritada. Bueno, hay otros factores otras enfermedades dentales que puede ser también el origen de esta enfermedad. También cáncer y tumores en la zona garganta pueden causar odinofagia, pueden causar. Bueno, también cuando nos dan amigdalitis y todos esos antibióticos pueden también irritar esas zonas. Recuerden que los jarabes que tomamos, las pastillas que tomamos, todo eso está pasando por esos tubos y toca las paredes de esos tubos. Entonces esos químicos no es que directamente nos dañe el estómago o el colon, como muchas veces nos causa gastritis por ese químico tan fuerte y la sangre y todo. No, el primero que se va a afectar es el tubo, son esas paredes por donde tú tomas todo. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Por ejemplo, decimos que las gaseosas son malas, que el azúcar es malo, que en nuestro estómago, mire que nos aparece un cáncer. Pero nunca se le pone atención tampoco a la faringe y al esófago. Ellos son los primeros que desafortunadamente se afligen. Entonces, miren acá. Lo primero es masticar muy bien los alimentos sólidos que estemos por ingerir. Entonces, las piezas grandes de comida podrían lastimar los tejidos de la faringe y esófago, causando lesiones que pudieran causar problemas en el corto plazo. Asimismo, se deben evitar los alimentos sólidos y líquidos que estén muy calientes o muy fríos, pues las temperaturas extremas también causan daños considerables. Siempre en el tema del canto, nunca han aconsejado tomar Halls ni cosas muy mentoladas, ni tampoco alimentos muy fríos o muy calientes. No solo se empieza a dañar el páncreas y no solo a veces tenemos dificultades. El problema también, como vuelvo y les digo, todo pasa primero por la faringe y el esófago y es un músculo, es una pared interna que no es tan dura como nuestra piel afuera, es más frágil. Entonces eso es lo primerito que estamos dañando y eso es muy importante y este tema me cayó mucho a mí porque todo este tema, en todo lo que voy a decir, yo fallo mucho. Entonces a la primera que es ese mensaje es a mí y también tengo que cambiar poco a poco según el Señor me ayude en muchas cosas porque hay que ponerle atención a cada detalle del cuerpo humano que el Señor nos dio. Entonces, por supuesto que el humo, todo eso del cigarrillo, por supuesto que también es terrible. Listo. Entonces,
Vamos a seguir con los síntomas, signos y síntomas. ¿Ya ven la presentación? Sí, listo. Entonces, dolor al tragar, que es lo que acabamos de ver cuando ya llegamos a la odinofagia, que es ya un nivel más grave. Imposibilidad de tragar, hay sensación de que los alimentos se atascan en la garganta o en el pecho o detrás del esternón. Eso a mí me pasa, no sé si es por mi forma o porque también he maltratado mi esófago, porque resulta que a mí se me dificulta mucho tragar o pasar las pastillas. Eso también es algo que les digo, esas pastillas de hoy en día a veces las hacen demasiado grandes, por más de que tú puedas y no sientas, acuérdese que estamos pasando por un tubo que es delicado, no deberíamos pasar cosas tan grandes. Si tenemos que hacer un bolo alimenticio suficientemente suave y tampoco tan grande, ahora pensemos qué tal recibe y qué tal transporta estas pastillas en seco o en líquido, que se deberían tomar en líquido por nuestro esófago o por nuestra faringe. También tenemos que pensar en esas pastillas y en esas cosas que a veces nos tragamos. A veces hay babeo en las noches, esto a veces también es por este síntoma de la disfagia. La voz ronca, el regreso de los alimentos a la boca cuando te regurgita, hay regurgitación, hay, ¿cómo es que lo llaman? El que se devuelve, se me olvidó el otro término, bueno, que es más conocido. Bueno, el caso es que tú a veces sientes que los alimentos a veces no es porque hayas combinado mal, bueno, casi siempre, a veces hacemos malas combinaciones y eso pasa. O tenemos alguna hernia hiatal o tenemos algo en el estómago desde antes por algo que afligimos a nuestro estómago, pues también hay esa regurgitación y hay esa acidez, que es el otro síntoma que vemos, pero a veces también es por la disfagia, ya está maltratado, recordemos ese tubo, entonces va a pasar eso. El regreso de los alimentos, el ácido estomacal, también eso nos va afligiendo, nos va dañando las paredes. Adelgazamiento repentino, tos o arcadas al tragar, al pasar alimentos, y tenemos que cortar los alimentos en trozos más pequeños o evitar determinados alimentos debido a los problemas para tragar. Eso es uno de los síntomas o síntomas de que podemos tener o tuvimos o vayamos a tener disfagia para tenerlos en cuenta. Sigamos. Medidas preventivas y cuidados adicionales. Entonces, lo primero es masticar muy bien los alimentos sólidos que estemos por ingerir. Lo que estábamos leyendo, vamos a volver a leer. Las piezas grandes de comida podrían lastimar los tejidos de la faringe y esófago, causando lesiones que pudieran causar problemas en el corto plazo. Asimismo, se deben evitar los alimentos sólidos y líquidos que estén muy calientes o muy fríos, pues las temperaturas extremas también causan daños considerables. Generalmente estamos acostumbrados de tolerar o desear alimentos calientes, sobre todo líquidos o a veces sólidos, cuando tenemos mucho frío. Pero resulta que eso es totalmente ilógico a mi punto de vista, porque se supone que tu cuerpo necesita regularse un poco. Entonces, si estás muy frío, ¿cómo le vas a meter algo caliente, sobre todo a la boca? Generalmente se siente bastante. O si está muy frío y estás en un clima caliente, no se explica y no debemos hacerlo, ni en clima caliente ni cuando estemos en épocas de mucho frío. Sí necesitamos algo que tenga calorías y esté un poquito tibio, o sea, que esté tibio, tampoco tan frío, porque tenemos frío. Tampoco tan, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque al estar en temperaturas muy frías y extremas, pues causamos daño si le metemos algo caliente, aunque nosotros sintamos esas calorías, pero recuerde que las calorías nos los dan los nutrientes de lo que estamos consumiendo. Los carbohidratos, generalmente cuando hace mucho frío, lo mejor es que el cuerpo recibe muy bien un poco más de cantidad de carbohidratos, que esos nutrientes, esos carbohidratos son los que nos van a calentar, no el que esté muy caliente o el que esté muy fría la bebida. Entonces tratar de que cuando queramos algo caliente, dejarlo enfriar un poquitín, no meterlo tan caliente. Y lo mismo, cuando tengamos calor, no meterlo tan helado. Entonces, vamos a seguir. Dice en el Ministerio de Curación, página 227, nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento.
Cada órgano del cuerpo exige nutrición. Cada órgano, cada detalle del cuerpo humano. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Entonces, todas esas paredes y todo lo que estamos hablando son músculos. Y allí también hay nervios. Entonces, cada detalle nos está invitando acá que tenemos que ponerle atención a cada detalle, a nuestros huesos. Todo tiene que alimentarse. Entonces, nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. Por eso estamos empezando la introducción a este tema así, para conocer cada detalle de nuestro cuerpo. Dice, es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Es una operación maravillosa la que el Señor ha hecho con el cuerpo humano, la forma en que se procesa todo, la forma en que se mueve la sangre, se alimentan los músculos, es algo muy maravilloso poder caminar, poder hablar, es un milagro, verdaderamente es creación del Señor. Entonces, por hoy terminamos este tema, pero no lo hemos terminado. El tema acá de la faringe. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué es que mastico mal? ¿Por qué tenemos esos hábitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos desde el principio a comer mal? ¿Qué pasa con el ser humano que la mayoría hemos caído o estamos cayendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Pues resulta que hay un factor que tenemos que mirar, es el por qué estamos masticando rápido, porque a veces tenemos esos afanes, por qué lastimamos nuestro cuerpo, qué hay en nuestra mente. Pues resulta que nuestra mente tiene traumas. Nuestra mente tiene hábitos cultivados malos. Nuestra mente está estresada. ¿Por qué? Porque no le entregamos nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos todavía cómo entregárselas por completo, que Él las quiere cargar por nosotros, las puede cargar. Entonces, a veces hay que examinarnos, examinar qué ha pasado, examinar por qué a veces no estoy en paz, por qué tengo ansiedad, por qué quiero comer de más, por qué no me sacio o quiero comer a deshoras. ¿Por qué somos así? Preguntarle a nuestro Señor Jesucristo y decirle que nos limpie de eso para nosotros poder cuidar bien de ese cuerpo que se está preparando para vivir con Él en el reino de los cielos. Sí, va a ser transformado físicamente, pero recuerden que el sellamiento y el carácter y el Espíritu Santo va a ser dado antes de esa transformación. Y para nosotros poder discernir y entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber una limpieza que solo la puede dar Él. Nosotros podemos hacer una cooperación, pero esa cooperación no va a ser completa si no escudriñamos y le pedimos al Señor en nuestro día a día, en nuestra oración personal, que nos muestre por qué somos ansiosos, cuál es esa ansiedad, qué es eso que debemos todavía entregar, o esos traumas, algo que nos hicieron y es el resultado del por qué pasan estas cosas. Voy a leerles aquí en Consejos sobre el régimen alimenticio, dice, evitad la indebida ansiedad. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Es imposible prescribir por peso, estamos hablando del peso que tiene cada uno, el que nos medimos en la báscula, por peso la cantidad de alimento que debe consumirse. Entonces acá está un detalle que me demuestra, y con lo siguiente también que vamos a leer, que el mundo no puede ser una guía para nutrirnos, porque el mundo está en pecado. Y todos esos tips y todas esas cosas que la mayoría de nutricionistas están dando y en los gimnasios son totalmente antibíblicos. Lo vemos en la Biblia, el Espíritu Profecía, que esas dietas y ese estilo de vida, eso no cuadra. Y ustedes no sé si sepan y han oído o les han dicho nutricionistas o en los gimnasios, que según tu peso, esto es lo que tienes que comer de carbohidratos, tienes que comer yo no sé cuántas veces al día, tienes que comer máximo esto y no sé qué. Pero acá me está diciendo que es imposible prescribir por peso la cantidad de alimento que debe consumirse. ¿Por qué? Porque en distintas edades tenemos distinto peso. Eso influye mucho en la actividad que hagamos diaria o por lo menos semanalmente.
que se necesitemos más o menos comida. El desgaste mental, si estamos en vacaciones, así estemos en una obra misionera o estamos en una época de relajación o descanso o de meditación, no vamos a necesitar tanta comida, dependiendo también si estamos curándonos de alguna enfermedad. Y es cada caso, cada persona es diferente, entonces no se puede prescribir que por peso una persona debería comer esto, no, eso no debe ser así. Entonces sigue diciendo, no es aconsejable seguir este procedimiento, pues al hacerlo, la mente se concentra en sí misma. El comer y beber resulta algo muy gravoso. Hay muchos que han sentido un gran peso de responsabilidad en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos mejor adaptados para nutrir el organismo, y eso es algo en que podemos caer. Entonces, por eso de no entregarle a nuestro Señor las cargas y que nuestra vida se haga según su voluntad y que Él sea el que nos guíe. Por eso es que a veces nos estresamos o estamos buscando y tenemos esa gran responsabilidad de qué cantidad tenemos que comer, la calidad de los alimentos. Muchas veces no vamos a tener calidad de alimentos, hermanos. Muchas veces sabemos que el aceite de canola refinado es malo. Y muchas veces sabemos que las papas fritas son malas o un arroz blanco sin nada. Y muchas veces llegamos a un pueblo o nos invitan y dicen arroz con papas fritas. Más adelante vamos a ver que hay veces nos tocará comer eso o muchas veces nos antojará comer eso un poquito. Hay que tener cierto equilibrio mientras tenemos el proceso de limpieza. Y no nos va a hacer daño, hermanos. Sabemos, de pronto sufrimos alguna que otra consecuencia o de pronto el Señor en su misericordia no. Pero no tengamos tanto estrés con eso. Cooperemos, sí. Hay que hacer un pequeño esfuerzo en el cambio, sobre todo al principio, sí. Pero no pongamos ese gran peso. Démosle ese peso a nuestro Señor Jesucristo. Cooperemos, pero sin ese peso. Algunos, especialmente los dispépticos, son las personas que comen sobre todo a deshoras, entonces el estómago vive inflamado muchas veces y hay problemas y hay dolores. Algunos, especialmente los dispépticos, se han afligido tanto con respecto a su menú que no han tomado alimentos suficientes para nutrir el organismo. Es algo que, aunque es bueno de vez en cuando tener un menú, es algo que a mí me cuesta. Aunque hay que tener un equilibrio, no quiere decir que uno por lo menos no haga un sondeo de lo que va a cocinar más o menos en la semana para comprar bien y no comprar de más o no perder verduras y no malgastarlas. Pero hay unas personas muy rígidas en el menú para suplir que la necesidad del peso, que para no comer de más, que para, bueno. Entonces, esa carga que ponen, a veces nos hace falta alimentos suficientes. Entonces, a veces no nos dejamos guiar diariamente por el Señor. Señor, ¿qué quieres que coma hoy? ¿Qué quieres que coma esta semana? A veces hay cambios. Entonces, esos cambios nos van a estresar porque no era lo que teníamos planeado para comer hoy. No. Tenemos que estar adaptados a cualquier cambio. Sí tener un equilibrio, sí ser organizados, pero no exagerar porque va a ser una carga. Y a veces el organismo va a sufrir porque nos va a faltar alimento. Dice aquí, han hecho un gran daño a la casa donde viven y tememos que se hayan arruinado a sí mismos para toda la vida. Eso está en una carta 142 de 1900 y está en la página 128 de Consejos para el Régimen Alimenticio. Presten atención a este último párrafo. Hay algunos que siempre recelan de que la comida, por muy sencilla y sana que sea, les haga daño. Porque de pronto en esa comida, de pronto hay algo que sabemos que algún día nos hace daño o que por alguna limpieza que nos haga falta o por algún trauma o por alguna genética que definitivamente nos sienta mal, pues ya de una vez decimos en nuestra mente, ups, no lo va a poder comer, me va a hacer daño. Pero ahí es donde tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, estoy en una casa ajena o algo pasó, ayúdame para que esto me sienta bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice la hermana Helen, perdón. Permítaseme decirles, no penséis que la comida os va a hacer daño. No penséis siquiera en la comida, no pensemos en eso, comamos. Comed conforme os lo dicte vuestro sano juicio, ojo con eso, vuestro sano juicio, según nuestro conocimiento. Y cuando hayáis pedido al Señor que bendiga la comida para fortalecimiento de vuestro cuerpo, creed que os oye y tranquilizaos y comamos. Esto también está en el Ministerio de Curación, página 247. Entonces, muy importante,
Entonces, no penséis en ese momento que la comida va a hacer daño. Pensemos en que el Señor nos va a limpiar eso que está mal o definitivamente nos va a enseñar a tener un equilibrio y aprender a diferenciar definitivamente que no podemos comer y que sí podemos comer. Dice en El Camino a Cristo, en la página 86, dice, si creyéramos implícitamente en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él nos da de su palabra, de sus promesas, desecharíamos toda ansiedad indebida. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, se dejaría en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Entonces nuestra alma gozaría de un reposo que muchos desconocen desde hace largo tiempo. Hermanos, esta generación sufrimos mucho de ansiedad, de estrés, según también el entorno donde nos encontremos. Yo me he dado cuenta que me desacostumbré totalmente a las ciudades grandes y disque civilizadas y disque avanzadas, según el mundo. Me desacostumbré totalmente. Una ciudad grande es muy distinta a un pueblo, muy distinta al campo. Y el estrés que vive la gente es impresionante. Es impresionante. Estamos en una generación de mucha ansiedad y a veces los males que tenemos sí son genéticos y se pueden cambiar, algunos no. Algunos son traumas que tenemos, algunos son hábitos que nosotros hicimos y están mal. Pero muchas cosas de ellas son mentales y son por cosas que tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo. Esas cargas, entreguémosela al Señor. Digámosle, Señor, estoy cansada de la ansiedad, por eso es que empiezo a masticar rápido, a comer rápido o a comer de más y estoy dañando mi organismo digámosle así, desde mi faringe hasta mi esófago deben estar irritados por culpa mía, Señor, ayúdame a no sentir este estrés, ayúdame a saber manejar la situación, a que tú corrijas mis traumas. Y poco a poco el Señor irá ayudando. Muchos de estos nutrientes, cuando estamos empezando a tener el cambio, por eso es que empezamos a ver enfermedades que salen o cosas que vemos que no están bien y por qué me alimento bien y por qué está pasando eso. Porque es que muchas de nuestras cosas desde el esófago hasta abajo están irritadas, están dañadas. Los nutrientes no pueden llegar lo suficientemente bien con eso dañado. Más encima, el estrés y la ansiedad, que mentalmente las órdenes de la mente ya empiezan a darse mal por esos traumas, porque tiene que haber primero una limpieza para que el cuerpo pueda hacer el proceso suficientemente bien y puedan alimentar a nuestro cerebro, que es el que necesitamos, es por el cual nos alimentamos, para que podamos subsistir, claro está, pero para que nuestro cerebro esté cada vez más apto para recibir al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar el próximo sábado, si el Señor lo permite, con este tema. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más tardamos en captar el mensaje de amor que
cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos dio, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De la sombra pasé